La metformina es uno de los medicamentos más utilizados hoy en día para bajar ese nivel de glucosa, pero realmente ¿a quién sí le funciona esa metformina? ¿A quién sí le ayuda para bajar esos niveles de glucosa? Y a quien no le está haciendo absolutamente nada y únicamente están adquiriendo los efectos secundarios de esa pastilla. Así que en este video te voy a compartir algunas pautas que usted puede tomar en cuenta, hacer autoanálisis para darse cuenta si esa metformina efectivamente le está ayudando o no le está sirviendo, para que busque una alternativa, o si es posible suspender el medicamento siempre y cuando se lleve de forma adecuada ese proceso de reversión de la diabetes y cuente con un seguimiento médico. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a bajar esos niveles de glucosa. Y el primer punto en relación a esta metformina es: haz la prueba. Y por hacer la prueba me refiero, si no se está tomando la metformina porque apenas se la recetaron o prescribieron, ok, haga la prueba, tómese la metformina, pero no espere que el azúcar le baje inmediatamente al día siguiente. Hay que darle tiempo a ese medicamento para que actúe. Dele 2, 3, posiblemente hasta 4 semanas. Si después de este tiempo el azúcar sigue exactamente igual, entonces ese medicamento no le está ayudando. Hay quienes optarían por subirle la dosis de metformina y haga la misma prueba 2, 3 semanas con una dosis más grande, y si el azúcar sigue igual, ese medicamento no le está sirviendo y no le va a convenir que lo continúe, porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Para qué continuaríamos un medicamento que no me está ayudando? Y para aquellas personas que ya lo están tomando y que están en un proceso de reversión de la diabetes, eventualmente hay que hacer la prueba, como retirando el medicamento. Puede ser de forma paulatina o gradual, o bien si la dosis es bajita la que están tomando o tienen una gran cantidad de efectos secundarios, posiblemente también se pueda quitar de golpe y seguir monitoreando unas 2-3 semanas. Si el azúcar está igual con o sin pastilla, quiere decir que ese medicamento ya no les estaba haciendo. Eso te lo digo porque uno generalmente no cuestiona. Hay mucha gente que lleva tomando la metformina 5 o 10 años, pero nunca en realidad se han puesto a pensar o a poner a prueba si efectivamente ese medicamento te está ayudando. Recuerda, al tomar la metformina o dejar de tomarla, dale tiempo a que tu cuerpo se estabilice sin o con el medicamento, 2-3 semanas para saber o determinar si efectivamente eso sí te estaba ayudando. Si usted observa, por ejemplo, que al tomar la metformina, porque nunca la había tomado, tenía 200 de azúcar y 2-3 semanas después ya está en 110, 120, ok, sí le está surtiendo efecto, pero esto es raro, por eso te lo aconsejo que haga usted la prueba. Así como lo escuchas, es raro. Hay personas que se han hecho pruebas genéticas del metabolismo y resulta que su perfil genético o su perfil metabólico no les va bien con la metformina, o bien la metformina tiene un efecto muy leve en su organismo. Y esto me ha llamado la atención. La gran mayoría de las personas, estadísticamente hablando, no va a responder favorablemente a este medicamento. Si hay algunas pocas personas que les funciona, por supuesto, y si sí funciona, pues mi recomendación es que sea únicamente de forma temporal en lo que se revierte el problema. La segunda cosa que uno puede observar es si esa metformina nos está bajando de peso. Pero ojo, una cosa es bajar de grasa visceral, de grasa abdominal, o bien bajar de peso a expensas del músculo. Si estamos observando que ese medicamento, la metformina, nos está destruyendo músculo, entonces ese medicamento no es para uno, porque el objetivo no es bajar el azúcar con lo que se pueda. Y pase lo que pase, es bajar el azúcar, revertir la diabetes y conservar el bienestar. Y dentro de ese bienestar es tener una adecuada masa muscular. Yo recomendaría que si ese medicamento te está bajando mucho de músculo, entonces ese medicamento a lo mejor no es una buena opción para usted. También puede hacer la siguiente prueba. Existen metforminas de liberación normal, digamos, o rápida, o de liberación prolongada o extended release. Si tiene dudas si esa metformina le está funcionando, haga la prueba. Tómese una metformina normal
por 2-3 semanas y después una metformina de liberación prolongada 2-3 semanas. Si los valores son exactamente igual, entonces esa metformina no le está ayudando mucho. Pero también entiendo que algunas personas están tomando metformina tipo efecto placebo porque les da esa sensación de que están tomando algo de que les va a bajar el azúcar. En cierta parte te da esa tranquilidad, por así decirlo, seguridad, o saber que estás haciendo algo. Tampoco hay prisa por suspender los medicamentos. Yo a veces les digo a las personas, quiere bajar la dosis, quiere suspenderlo y veo que dudan. Veo que la piensan bastante. Entonces les digo, no hay prisa. Vamos poco a poco, vamos avanzando en el proceso de reversión. Y cuando usted esté listo o su cuerpo se lo pida, hay que ir dejando el medicamento. ¿Cuánto te debe de bajar esa glucosa o esa hemoglobina glucosilada para saber si efectivamente te está ayudando? No hay un número escrito, pero en mi opinión te tendría que bajar el azúcar más de 30 puntos, más de 30 miligramos al menos, y tu hemoglobina glucosilada un punto o más. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a nuestro nuevo programa de coaching o acompañamiento en tu proceso de reversión de la diabetes, en el cual te enseñaremos a comer, a que no tengas ninguna duda, a que ajustes tus porciones, tus suplementos, tu ayuno intermitente, contestar tus preguntas mediante sesiones grupales por Zoom, acceso al grupo de WhatsApp, recetas de comidas saludables y muchas otras cosas más, porque esto es infinito, para que usted no tenga duda en cada paso que esté dando para que logre revertir por completo esta diabetes tipo 2, donde yo mismo estaré contigo durante las sesiones por Zoom junto con la doctora Isis Cabrera, y créeme que te va a ayudar bastante para despejar muchas dudas que se tienen a la hora de llevar a la realidad estas recomendaciones, y quizá encuentre usted aquí esa energía que le hace falta para mantenerse constante en este proceso. Es decir, si yo amanezco con azúcar en 150, con la metformina que me baje mínimo a 120, y que si tengo una hemoglobina glucosilada de 8% mínimo, que me baje a 7% mínimo. Si es menos de eso, la verdad yo lo consideraría no significativo y no me parece buena idea seguir tomando este medicamento que sabemos que tiene muchas complicaciones, efectos secundarios, cuando te está ayudando muy poco. Así que tome en cuenta estos valores y dele tiempo, sobre todo con la glucosa en ayuno. Puede que la primera pastilla no note esa disminución, pero quizá dentro de 2-3 semanas ya pueda observar el efecto real de esa metformina. Y no olvides este otro parámetro, número necesario a tratar, NNT, que es un número que existe para muchos medicamentos. Esto indica a cuánta gente le tengo yo que recetar esta pastilla para que uno de ellos obtenga los beneficios. Aproximadamente, porque este NNT varía según el artículo o según donde uno lo busque, pero más o menos están alrededor de 10. Esto quiere decir que yo tengo que recetar este medicamento a 10 personas, les voy a recetar metformina y uno de ellos va a obtener el beneficio y 9 no los va a obtener. Por eso creo que este video es muy importante, cuestionar si esa tableta realmente te funciona. Te recomiendo ver el video que tenemos en el canal sobre polifarmacia, porque hay gente que aparte de la metformina pues toma un montón de otros medicamentos, y hay que hacer lo mismo, hay que hacer un análisis de cada uno de ellos, ver que sí, ver que no, quitar todo aquello que sea innecesario, porque a veces las complicaciones o los síntomas vienen de esas pastillas, nada más que uno no lo asocia porque tenemos la idea de que los medicamentos son buenos y que mis síntomas son por la enfermedad, pero no, a veces los síntomas, inclusive la misma diabetes, puede estar causado por algún medicamento. Así que yo te invito a cuestionar si efectivamente esa metformina le esté ayudando con estas recomendaciones. Ojo, si hay problema de hígado, hígado graso, hígado inflamado o problemas de los riñones, acaso el riñón está orinando proteína, yo haría todo lo posible por quitar esa metformina, porque esa metformina es trabajo extra para el hígado y para ese riñón, sin olvidar los efectos secundarios, que todavía hay mucha gente que no está informada porque el médico no les dice que tienen un montón de síntomas digestivos, reflujo, gastritis, gases, estreñimiento, y que al revisar qué es lo que están tomando resulta que hay metformina, ya sea sola o combinada con
otro medicamento. Y lo único que tiene que hacer uno es poner a prueba estas recomendaciones que te estoy dando. ¿Esta metformina le sirve? No, no le sirve porque le baja 10 puntos nomás el azúcar y la glucosilada nomás le bajó 0.2%. Y en cambio le está generando estos síntomas para afuera ese medicamento. Apóyate siempre de tu médico tratante porque puede ser que también haya otros factores en juego que se tengan que tomar en cuenta para tomar la decisión de cuál serían los mejores cambios en su tratamiento.